Saludos amigos de Alerta Cristiano, les habla Eduardo García Resaca, abogado cristiano en la práctica privada en Puerto Rico. Un saludo a todos los amigos del mundo entero, especialmente a toda la América hispana, a la América anglosajona, a los amigos de Europa, del norte de África. Como siempre amigos, bien contento de estar compartiendo con ustedes un día más. Amigos, tengo una palabra que por lo menos en el caso de los puertorriqueños, yo creo que el Señor nos va a decir mucho. En Jeremías, capítulo 2, versículos 12 al 13, la palabra de Dios dice: espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Amigos, cuando escuchamos esta palabra, nos puede venir de inmediato la imagen de la sequía que Puerto Rico está sufriendo. Pero también yo quiero que no se olviden, anótenlo, esta cita bíblica, Jeremías 2, versículos 12 al 13, porque en el programa de hoy vamos a continuar compartiendo con ustedes lo que comenzamos en el programa número 91. Para aquellos de ustedes que no lo vieron, vayan a nuestro canal de YouTube, Alerta Cristiano, y busquen el número 91. Es un programa que grabamos con el pastor Israel Santos, que en aquel entonces indicamos que íbamos a comenzar una serie de programas y lo hemos titulado Lo que la iglesia debe conocer. En el programa de hoy tenemos una vez más con nosotros al hermano pastor Israel Santos, y a este segundo capítulo de esa serie de programas le vamos a titular Consideraciones para presentar un buen argumento. De inmediato presento a nuestro pastor invitado, al hermano Israel Santos, una vez más con nosotros. Pastor, bienvenido una vez más. Muchas gracias por la confianza y la oportunidad Claro que sí, de tocar estos temas tan importantes en el día de hoy. Sí. Amigos, para los que no tuvieron ocasión, vayan y vean el programa. Está grabado, lo pueden tomar, lo graban en su disco duro, se quedan con él y lo disfrutan. En aquel entonces empezamos unos pensamientos en torno al nuevo ateísmo. Hablamos de apologética, establecimos unas bases para esta serie de programas que no sabemos cuándo vamos a terminar. Y permita Dios y nunca terminemos, porque el beneficio que en mi carácter personal estoy teniendo de conversar mucho con el pastor Israel Santos es grande. Y yo sé, porque hemos recibido mensajes de que gustó mucho el programa 91. Este es el número 93. Así que vamos de inmediato al programa de hoy. Pero quiero empezar, porque hace unos minutos estaba almorzando con el pastor Israel Santos y él me contó una experiencia personal, como todos los pastores tienen cuando están estudiando. Y él me decía que había tenido una experiencia que le había llamado, jamaqueado un poquito, cuando fue a estudiar a Boston. ¿Qué pasó allí, pastor? Es interesante, ¿verdad? Estas cosas. Llega un momento en que yo estoy estudiando, pero estoy trabajando y ministrando a la gente. Ya yo tenía una maestría en divinidades con una especialización en el Nuevo Testamento. Pero cuando voy a la ciudad de Boston, encuentro que la gente pues es bastante escéptica. Y al preguntarme sobre la fe cristiana, que por qué creía de la forma en que creía, pues utilizaba la Biblia directamente, porque era lo que estaba acostumbrado allá en el sur de Estados Unidos, al igual que acá en Puerto Rico. Y funcionaba, pero no en Boston. Por lo menos
por lo menos al público con el que tuve la oportunidad de interactuar, no respondieron así. Cuando usted dice no funcionaba, ¿qué no funcionaba? El hecho de que la base de autoridad que usaba, ellos no lo entendían, no lo aceptaban como palabra de Dios. Así que había que empezar por algún lugar. La segunda cosa era la resurrección de Jesucristo, tampoco la creían estas personas con las que tuve oportunidad. Y al hacerme preguntas más allá de lo que yo pensaba, tuve que quedarme callado y no las pude contestar en ese momento preciso, no las pude contestar. No es que no haya respuesta, es que, como dicen en béisbol, me cogieron fuera de base. Fuera de base. Fuera de base, no me esperaba ese impacto, ¿verdad? Ese approach, como dicen en Estados Unidos. Así que me fui a casa un poco preocupado con las preguntas, con las interrogantes, y dije, si yo no puedo explicar la fe cristiana, y anteriormente lo dije en otro programa, entonces yo no voy a seguir predicando hasta que yo pueda presentar esto. Llegó un momento en que me puse a estudiar algunos libros y eso, pero ninguno. Y le dije al Señor, mira lo que vamos a hacer. Yo no voy a predicar más. Así que necesitamos que alguien venga y sea el nuevo pastor de la congregación allá en Boston. Y de momento esa nevada cayó y yo no pude salir de la casa. Así que yo entiendo que Dios me agarró ahí y me llevó a la biblioteca que tengo, que son muchos libros, toda una pared de este lado y de este y de este. Y me hace fijar en un pequeño librito, uno chiquitito. Y me fijé allí. En aquel entonces, Más que un carpintero, de Josh McDowell. Y comencé a estudiarlo. Y es ahí comenzó este viaje de apologética. Al leerlo comencé a entender las razones por las cuales la audiencia a la que yo estoy hablándole no tenía, o sea, no podía yo comunicarme con ellos. Y llega el momento en que decidí seguir buscando ahí. Ese fue como el hook, el gancho. Una vez que lo leí, yo dije, entonces hay respuestas razonables para la fe cristiana, las hay. Que no tengo que estar caminando a ciegas, ¿no? Y diciéndole a la gente, ¿lo sientes? ¿Tú lo sientes? Muy significativo para nosotros, los que hemos conocido al Señor, pues podemos decir de sentimiento, porque usted me entiende, pero el escéptico, al decirle, ¿lo sientes? ¿Qué va a decir? Sí, no siento nada. Amigos, ¿qué podemos aprender de esta experiencia del pastor Israel Santos? Él se encuentra con un choque. De repente, la situación no es la misma que en Puerto Rico, o a como él estaba acostumbrado a abordar estas cuestiones de nuestra fe. ¿Y quién de ustedes no le ha pasado esto? Que se ha encontrado con un amigo que le ha cuestionado a usted algún fundamento de su fe. ¿Y qué es lo más fácil para nosotros? Pues recurrir a la Biblia. Sí, y un versículo de la Biblia. No, porque esto dice la palabra de Dios. Pero ¿y qué sucede cuando ese amigo le dice, no, es que yo no reconozco esa autoridad? ¿Qué vamos a hacer? No, es que ese fundamento de donde tú partes para mí no tiene ninguna validez. Hay un choque. Y esto nos trae, pastor, al choque de las visiones, la cosmovisión. Y yo quisiera que hoy, de alguna manera, le explicáramos a nuestros amigos y hermanos, ¿qué es cosmovisión? Es ahí donde el cristiano que se acerca al escéptico o al ateo tradicional, porque también existe un nuevo ateísmo que ese tiene unas variantes que iremos tocando en el transcurso del programa. El asunto es lo siguiente, que las ideas que las personas internalizan son las que le ayudan a interpretar su medio ambiente.
es la forma que lo ayuda a actuar, a pensar, a actuar sobre esos pensamientos. Por eso es que se dice que las ideas traen consecuencias. Si, por ejemplo, es un caso real, un budista miró así que un truck por allá cerca de Australia se va por un barranco. Resulta ser que no intervinieron, no hicieron nada. Cuando se les pregunta por qué no hicieron nada, dijeron, bueno, no queremos interferir con la ley del karma. ¿Ve? Esa es su cosmovisión. No quisieron intervenir con la ley del karma, que es la ley de causa y efecto. Pero entonces, si fuera al revés, que unos budistas caen por un barranco y llegan un grupo de cristianos, entonces ese grupo de cristianos actúa en base a la cosmovisión cristiana que Cristo les enseñó en el buen samaritano. ¿Ayudar a quién? Al prójimo. Correcto. Y no mira a quién. Y eso lo define todo. Sí, porque uno actúa conforme a lo que cree. En este caso, la cosmovisión de cada individuo, uno tiene que estar pendiente cuando va a evangelizar, cuando va a hablar. ¿Qué realmente hace que esta persona piense de esa forma? ¿Por qué actúa? Yo investigaría, por ejemplo, la cosmovisión de algún político. Claro. Que se vaya a postular. Yo quisiera saber cuál es su cosmovisión. En el caso, por ejemplo, del presidente Obama, hubo personas que creían que él era un musulmán secreto. Correcto. Por lo tanto, iba a actuar conforme a esa cosmovisión. Sí. Amigos, se nos termina el tiempo de este primer segmento. En el segundo segmento vamos a ir viendo qué efectos tiene esto de la cosmovisión en cada uno de nosotros y qué preguntas tenemos todos que tener en mente y contestar. Alerta cristiana. De regreso con ustedes, amigos. Hablábamos en el primer segmento de la cosmovisión, esa visión del mundo, de la vida, que todos debemos tener y en base a lo cual actuamos. Pastor, pero a la hora de choque de ideas, a la hora del cristiano enfrentarse a un ateo, a un budista, a un musulmán, le pregunto, ¿hay preguntas básicas que todo sistema de cosmovisión debe observar o tener ante sí? Cuando estamos en estos diálogos, sí las hay, y es importante que la persona que va a dialogar de una forma objetiva, bien importante, porque yo tengo amistades que les recalco esto, no se metan en discusiones por amor a la discusión. Vamos a tener una discusión por amor a la verdad. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos la verdad. Entonces, si vamos a buscar la verdad, tiene que haber un proceso de cómo yo encuentro esa verdad. Y la verdad refleja lo que es real, la realidad de las cosas. Por consiguiente, el musulmán, el cristiano, el judío, el ateo, el agnóstico, tienen que responder a cuál es el origen de las cosas. Sería la primera pregunta. ¿Cuál es el origen de las cosas? Si la vida tiene sentido, tiene significado, si la tiene. En el caso de la moral, si la moral es objetiva, absoluta o es relativa. ¿Y cuál es la consecuencia de asumir una de la otra? Una o la otra. Eso hay que tomarlo en cuenta. Otra que también, ¿cuál es el destino final de todo esto? Y en el día de hoy tenemos que hablar de quién soy o qué es un ser humano.
se habla tanto también de la bioética, que es un tema para un solo programa. Claro. El asunto también es, cuando nosotros damos el origen de las cosas, en cuanto por qué creemos de la forma en que creemos y por qué actuamos de la forma en que actuamos, basado precisamente en la cosmovisión judeo-cristiana, porque hay razones, pues encontramos que hace mucho sentido y hay coherencia, toda aseveración lógica tiene que tener coherencia. En el caso suyo, que es abogado, sabe la importancia de la coherencia y que las respuestas tienen que tener correspondencia una con la otra. Y en las Cortes de Justicia se utiliza esto. Sí, sí. Sí, a mí me recuerda, yo lo escucho a usted y recuerdo en mis clases de Derecho cuando algunos de mis profesores hablábamos de la figura del juez, cómo un juez se enfrenta a la búsqueda de la verdad. Dice que generalmente hay dos tendencias. Una manera es entrar a la búsqueda de la verdad de manera prejuiciada. No, yo creo que es tal cosa. Por lo tanto, yo voy a resolver según mi creencia y luego lo justifico. O lo que se supone que sea la forma correcta. Preséntame la evidencia, preséntame los hechos y yo imparcialmente juzgo y aplico el derecho y un razonamiento lógico. Yo me imagino que esa es la manera en que un apologista se enfrenta a la búsqueda de la verdad. Cuando ya en Boston, esa experiencia que al principio me sacudió, que me llevó precisamente a estudiar el campo de la apologética, decidí que iba a ayudar a aquellos a explicar la fe y a explicarla a personas que realmente no creen. Hay muchas personas que no creen porque piden evidencias, son lo que se llama la prueba empírica. ¿Ven? Hay muchas personas que le dicen a uno, muéstramelo científicamente hablando. ¿Está bien? El único problema es que no solamente el método científico es el que funciona, también el método histórico. Correcto. Porque yo no puedo reproducir la muerte de Jesucristo en un laboratorio, ¿no? No la puedo reproducir para tampoco reproducir una resurrección. Pero sí la prueba histórica con los elementos históricos que son, a diferencia de los mitos, que uno de los problemas que tienen muchas personas en el hinduismo es que no saben qué es historia y qué es mitología, porque la mayoría de ellos la realidad... La mezclan. La tienen, es interna. Y existe el concepto de muchos de ellos, el concepto maya, que todo afuera es una ilusión. Y al tener ese concepto, yo tenía una compañera de trabajo que quiso retar mi fe y me dijo, tú no me puedes probar que estás aquí. O sea, ¿qué me está diciendo? Que ella me está aplicando el concepto maya, porque ella había entrado en la nueva era. Y yo le dije a ella, la llamé por su nombre, le dije, eso que me estás diciendo me va a tomar solamente unos segundos en probártelo, sí. Y entonces me dijo, pruébalo. Y yo le dije, bien sencillo, yo le dije, tú entiendes mi acento porque yo quiero que lo que tú te voy a decir es bien importante. Y recuerdo que me dijo, tú hablas buen inglés, yo te puedo entender. Escucha bien, le dije, escucha bien. Y entonces me dijo, te estoy escuchando bien. Y yo le dije, pues ya. Y me dijo, ¿ya qué? Ya, yo te hablé y tú dijiste que sí, que entendías mi acento. Quiere decir que yo estoy, no tengo que probarte nada más. Yo pensé en que la iba a pellizcar. No, la segunda vez, como yo vine de vacaciones a Puerto Rico, cuando regresé, ya ella había experimentado otra respuesta. Y cuando llegué a la oficina, me dice, tú no estás aquí, pero qué idioteces son estas. Y yo le dije, mira muchacha, cogí la guía telefónica de Boston, de las páginas amarillas, y le dije, como yo no estoy, soy una ilusión, si yo dejo caer esto sobre tu cabeza, yo estoy seguro
Me dijo, tú la sueltas y yo te demando. Ya tú ves que tu argumento Se cayó el argumento. no va con la realidad. Yo estoy, por más que trate, o sea, la realidad no está interna, como la busca mucho en la meditación trascendental y todas estas cosas, y quieren ignorar el mundo afuera. Mas, sin embargo, cuando salen a la calle, vas a notar que ellos miran si viene carro o no antes de cruzar. Correcto. Lo cual quiere decir que ni creen en lo que están diciendo. ¿Ve? Y eso, en el caso del cristianismo, el sistema judeo-cristiano, la realidad, la verdad, se puede corroborar con los hechos que se mencionan allí, con la historia. Y los testigos oculares, la arqueología, que es un gran testigo de esto. Yo recuerdo cuando los eruditos de la Universidad de Harvard decían que el imperio eteo, los eteos no existían, porque solo la Biblia los mencionaba. No había un libro fuera de la Biblia que los mencionara. Pasaron los años, se hacen unas excavaciones por allá cerca de Turquía, buscan allá adentro y encuentran ¿qué? Encuentran el palacio del rey de los eteos con todos los escritos que tenían. Entonces ya después no sabían qué decir aquellos que argumentaban que la Biblia no decía verdad. Pero ahora la pregunta es, si ningún libro secular de esa época hablaba del imperio eteo, pero la Biblia hablaba, ¿por qué no lo consideraron como historia? Porque simplemente querían negar que la Biblia fuera un libro histórico y también inspirado por Dios. No quieren aceptarlo. Además también, como llaman los teólogos liberales, ¿no? Que niegan también el aspecto milagroso, que de eso se puede hablar tanto en cuanto al Nuevo Testamento con Rudolf Bultmann, cuando presenta la desmitologización de las Escrituras. A Bultmann le encantaba las enseñanzas de la Biblia, pero no los milagros. Y entonces se escribe toda su teología por más de 40 años hablando de los mitos que tiene la Biblia. Y le puso así, vamos a desmitologizarla. Y en eso perdió toda su vida. Y hay seminarios en el día de hoy que son liberales, que eso es lo que enseñan. Mas, sin embargo, ¿cuántas personas se pueden convertir al cristianismo o cambiar sus vidas si se le quita el mensaje central? O sea, lo que es verdad, que existió el Señor Jesucristo, hubo un ciego que recibió la vista cuando Él le puso lodo, que la Biblia presenta una serie de cambios en la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso. Históricamente fue así. Fue así. Este hombre era miembro del Sanedrín, estamos hablando del Tribunal Supremo de aquella época. Y cómo él cambia, ¿qué fue lo que lo transforma a él? Es una de las discusiones que tuve con un amigo ateo en Boston. Y él no encontró respuesta. La única cosa razonable, lógico y razonable fue, como dice el libro de los Hechos en el capítulo 9, que se encontró con el Cristo resucitado que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Cualquier otra cosa del cambio radical que tuvo Pablo, para convertirse en el apóstol Pablo, no lo hizo por conveniencia económica, no lo hizo porque él, ¿cómo decir? Quería una mejor vida, porque él ya la tenía. Por el contrario, él entró en aflicciones. Para ser perseguido, para ser abofeteado, perseguido, y que quisieron matarlo en varias ocasiones. Lo único que es lógico y razonable, lo que dice el Nuevo Testamento de su conversión en Jesucristo, y se convirtió en el apóstol más importante de la iglesia, en el teólogo más importante de la iglesia, porque toda nuestra teología son a base de las epístolas que escribió el apóstol Pablo. Correcto. Amigos, fíjense en esas 5 preguntas. ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿Cuál es el significado de la vida?
la moral, el destino, quién soy. Vamos a continuar con esto en el próximo segmento, Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Seguimos atando estos cabos que hemos ido sembrando, ¿verdad? Estableciendo. Pastor, me hablaba usted del presidente Obama, de que posiblemente hubiera escondido su sistema de creencia. Estábamos hablando de cómo la cosmovisión de un individuo lo lleva a interpretar su mundo alrededor. Hay personas, muchos muy buenos críticos, que sospechan de que él sea un musulmán secreto, ¿verdad? De ser verdad, quiere decir que él está interpretando su mundo en términos de esa cosmovisión. Ahora podemos entender por qué suceden las cosas que están sucediendo con Israel, las relaciones entre él y Netanyahu. Correcto. Que eso pudiera ser un tema muy importante para desarrollar más tarde. También las cosas que están sucediendo con el grupo ISIS en el Medio Oriente y la poca intervención del presidente Obama. Correcto. Y sus críticos, que están bien, muy buena observación, están diciendo la única explicación razonable que encuentran es que él sea... El que sea un musulmán. Un musulmán. Ok. Entonces... Eso es tremendo ejemplo para que podamos ver, ¿verdad? Que cómo, según nuestra cosmovisión, así serán las consecuencias de cómo pensamos, cómo vemos el mundo. Ahora, volviendo a las 5 preguntas, esas 5 preguntas, ¿cuál usted entiende que es el sistema de cosmovisión que mejor contesta esas 5 preguntas? Por eso ahora podemos, ¿verdad? Después de haber presentado en forma objetiva estas preguntas, bueno, la persona que tiene una visión del mundo, aunque sea distinta a la nuestra, aplique esas preguntas y si las puede contestar con una coherencia impecable, que se puede decir así. Usted es el abogado, usted me va a ayudar aquí. Que tenga una correspondencia, que no haya contradicciones entre unas aseveraciones y otras. Correcto. ¿No? Entonces, ¿cuál de los sistemas tiene mejor respuesta en cuanto al origen de las cosas? El ateo, por ejemplo, ¿cuál es el origen de las cosas? ¿El ateo de dónde parte? El ateo parte entonces de que todo surge de la nada, de una gran explosión. Entonces eso tiene un problema porque contradice una de las leyes de la física, que de la nada, nada sale. Nada sale. Por lo tanto, entiendo que hacen lo que se llamaría un presuposicionalismo, de que fue así, sin explicación alguna. Surge ese presuposicionalismo y basan entonces todo su sistema de creencias en algo que realmente no ha quedado establecido. No, y que tampoco es científico. Correcto. Pero al hacer ese presuposicionalismo, usted va, por ejemplo, por Smithsonian Institute. El instituto, correcto. Allá en Washington, D.C. Y si mira, por ejemplo, cuando ponen la evolución del hombre, ¿qué es lo que hacen? Pues ponen quizás un esqueleto de un mono o un chimpancé y en las transiciones ponen dibujos porque es que no tienen lo que llaman el elemento el eslabón perdido. Correcto. No aparece, ni va a aparecer. Okay. Otros han intentado de presentar ese eslabón y se han encontrado que han sido fraudes. Por lo menos dentro del sistema de los evolucionistas también ellos quieren encontrar la verdad, aunque han habido muchos fraudes. En este caso, ¿qué es lo que usted ve? Tiene imágenes, unas imágenes que le está llevando de una posición a la otra
hasta el final que colocan el esqueleto de un hombre. Pero en la transición ponen dibujos para hacerle creer que fue así. Pero la evidencia no aparece en el récord de los fósiles, no aparece ninguna. Para empezar por ahí. En cuanto a la moral, no habría una referencia absoluta para la moral. Correcto. Algunos se han querido presentar a Aristóteles, que eso sería también otro tema aparte, de presentar el sistema aristotélico para crear absolutos, pero ¿cómo puede ser un hombre que ya murió ser absoluto en este sistema? Correcto. Para que haya absolutos es necesario la existencia de Dios, para que Dios es el que nos dice a nosotros la definición de lo bueno y lo malo. Dios es el que establece. Por eso es que el sistema judeo-cristiano contesta mejor las 5 preguntas que cualquier otro sistema. En la evolución, ¿cuál es el destino? El destino que usted regresa ¿a dónde? A la tumba. Y ahí se queda. Pero en el sistema judeo-cristiano no. En la experiencia con Dios, el destino de esa persona está garantizado por las palabras de uno que estuvo muerto y que resucitó. Y está garantizado de que tiene vida eterna, Zoe Aion. ¿Qué sucede con todo esto? Es simplemente aplicar esto. Y también, ¿quién soy? Que es un tema muy interesante que la bioética en este momento está hablando de esto para qué se considera un ser humano. Y seguiremos hablando de esto con todas las cosas que están sucediendo en esta época que nos ha tocado vivir, que es sumamente retante, con los cambios de sexo. Por ejemplo, en el caso de Bruce Jenner, que ahora se llama Caitlyn. Y las exigencias que tiene. Yo puedo decir que yo conocí personalmente a Perry Desmond en la ciudad de Nueva Orleans. Ya muchos no lo recuerdan. Pero mire la cosmovisión de Perry Desmond. Perry Desmond, él creyó en aquel entonces que él era el alma de una mujer embotellada en el cuerpo de un hombre. Eso era lo que creía Perry Desmond. Por lo tanto, llega un día que se hace el cambio de sexo. Él fue, tengo entendido, el segundo en el mundo y el primero en los Estados Unidos. Pero a pesar del cambio de sexo y de inyectarse hormonas y todas estas cosas que se hacen, su vida fue vacía. Y él contaba, y yo estaba el día que lo contó, que caminaba por la calle pensando si la vida tenía sentido, hasta que escuchó la música de una iglesia y eso le atrajo y le dio paz, por lo tanto entró en la iglesia. Al entrar en la iglesia, luego el pastor hace el llamado para recibir a Cristo. Cuando ve que su mujer estaba recibiendo a Cristo y cuando le pregunta quién era, y él dijo que era Perry Desmond. Wow, eso fue algo increíblemente milagroso. Milagroso. A pesar de que ya él había hecho el cambio de los órganos, encontró sentido a la vida, significado a la vida, precisamente en la persona de Jesucristo. Y encontró paz. Ahora, las nuevas generaciones, por ejemplo, de transexuales, dicen que qué pena que para la época de Perry Desmond que no habían iglesias transexuales, y esa es la explicación que tratan de dar y decir que él no tenía que hacer eso. Sí, porque él se dio cuenta de su pecado y decidió buscar solución a su pecado en la persona de Jesucristo, quien le dio perdón. Y estas son las palabras de Perry Desmond cuando estuvo en el altar. Una vez que recibió a Cristo, dijo: Dios mío, lo que yo he hecho con mi cuerpo. Y encontró paz cuando sintió el perdón que Cristo le dio por haber vivido una vida licenciosa. Y encontró entonces, se convirtió en uno de los protectores de los niños. Save the Children, al lado de Anita Bryant. ¿Por qué empezó ese ministerio? Empezó el ministerio ayudándola a ella para proteger a los niños. Amigos,
en el próximo segmento vamos a ver, porque se habla también de que hay dudas en cuanto a si el Pentateuco fue escrito por Moisés en su época. Estén pendientes, amigos. Alerta cristiana. Alerta cristiano, amigos, aquí en el cuarto segmento de este programa. Recuerden, es el segundo programa que llevamos en la serie de Considera lo que la iglesia debe conocer. Y este capítulo lo hemos titulado Consideraciones para presentar un buen argumento. Pastor, se habla y se ataca, obviamente tratando de minar la autoridad de la Biblia, sí, de la palabra de Dios, de que en la época de Moisés, él no escribió el Pentateuco. Yo tengo este amigo mío que estaba haciendo su tesis doctoral en la autoría del Pentateuco. Y entonces trajo todos los argumentos que él había aprendido precisamente en la escuela de teología en la Universidad de Harvard, precisamente. Es interesante porque yo le digo, ¿en qué estás haciendo la tesis? La estoy haciendo en la autoría del Pentateuco. Ya, pero eso es Moisés. Me dijo, no fue Moisés. Y le digo, ¿qué argumento tienes para decir que no fue Moisés? Y esto fue lo que él me dijo en aquella época. ¿Era un cristiano el que estaba hablando? Sí. Okay. Sí. Me dijo, porque para la época de Moisés no existía vocabulario formado, decía él. Por lo tanto, no lo pudo haber escrito si no existía el alfabeto. Y yo le dije, pero estás atrasado, porque para los años 64 en adelante, este conocidísimo arqueólogo de allá de Roma descubrió las tablas del Ebla. Y las tablas del Ebla nos revelan a nosotros de cómo eran muchas de las cosas de esa época, de la vida de los patriarcas desde antes de Abraham. Wow. Desde antes de Abraham. Y han logrado escribir bastante a ese respecto. Nos trajo luz en cuanto al comercio que ellos tenían. Tenían una organización increíble. Entonces existía ya aquí unas evidencias claras de que sí existía un sistema de letras que se expresaban. Y están traduciendo estas cosas. En la Universidad de Chicago tienen facsímiles de estos escritos. Y yo le dije, mira, vamos a tener que considerar esto porque se te va a caer la tesis. Y creo que la cambió. Cambió, yo traté de conseguirla luego, pero no la he conseguido. Así que, pero el asunto aquí es que la arqueología, cada vez que hacen excavaciones, descubren más cosas, más y más cosas que revelan que sí, que el Dios que presenta las Escrituras no es inventado. Nosotros no podemos haber inventado un Dios que nos dice a nosotros cosas que van en contra de nuestra propia naturaleza. En otras palabras, si usted va a inventarse a Dios, usted se inventa un Dios que le permita todas las cosas que a usted le gusta. ¿No es así? Correcto. Ahora mismo, el problema de todos estos movimientos raros que están sucediendo tienen que ver precisamente porque han eliminado a Dios de su sistema, de sus creencias. Y como empezamos a hablar también del nuevo ateísmo, el nuevo ateísmo tiene como base, siguiendo a Richard Dawkins, la cual no es objetivo. Este conocido ateo de la Universidad de Oxford en Inglaterra es el que promueve todo este nuevo ateísmo, que la idea central es quitar de la vida pública la religión, punto. A tal extremo que el mismo Richard Dawkins ha dicho que si alguien cree en el creacionismo, no debe ser aceptado en la Universidad de Oxford.
Wow. Y entonces habla del objetivo que es. Nada más esa aseveración que él hace está llena de prejuicios. Pero una cosa, profesor, volviendo, ahora haciendo yo el juego de, Ajá. no me gusta ser el abogado del diablo, vamos a llevarle la contraria. ¿No se supone que en la universidad sea el centro de la búsqueda de la verdad? Sí, pero existe ahora el posmodernismo, ¿ves? Y este es el problema. Aquí hay una cosa interesantísima. La Universidad de Oxford tiene como lema, traducido al español sería, Jehová es mi luz. La Universidad de Oxford, Oh, sí. en su portón principal, En el motto que el llaman en motto, inglés, The wow, Lord is my light. Y entonces, están negando esa luz. sí, porque es una nueva generación de ateos. La sospecha es que de esta manera ellos asumen los estilos de vida que quieran asumir. Me imagino que Dawkins, en este caso Dawkins, pues querrá establecer un criterio personal para satisfacción personal de sus preferencias y no tener que darle cuentas a ningún Dios. Es una forma de racionalizar la conducta. Es posible que eso sea, porque el otro que le sigue es el famoso Sam Harris. Harris, que utiliza también los criterios de Richard Dawkins. Ellos acusan a Dios hasta de ser un Dios genocida, megalomaniático, abusador, chauvinista, homofóbico, cuantas cosas feas. Y yo tengo un escrito donde dice Sam Harris, dice que a Dios no se le debería aceptar ni siquiera la muerte de ningún ser. Es culpable de la muerte de todo el mundo. Sí, entonces él dice, no se debe aceptar ni siquiera la muerte de una persona en las manos de Dios, dice él. Mas sin embargo, mire la hipocresía detrás de todo esto. Pregúntele qué él tiene que decir de los niños que son asesinados, o sea, vamos por el hombre. En las salas de los abortistas. En las salas de los abortistas. De esas criaturas él no habla. Y entonces ahí presenta el derecho que tiene la mujer. Ella tiene un derecho en no quedar encinta, entiendo, desde la perspectiva objetiva. Una vez que se concibe, la criatura tiene el derecho de nacer, y por eso es que muchas personas luchan por el derecho de esos que todavía no han nacido. Pero tienen rasgos de persona, tienen rasgos, algunos de ellos ya tienen la formación de las manos. Hay vida. La vida, hay la definición que nos dio Coop cuando dice, ¿cuándo comienza la vida? En el momento de la concepción. De la concepción. No hay nada más que hacer. Pero en todas estas cosas el nuevo ateísmo lo que hace es, sin entrar en ninguna objetividad, inspirados por Richard Dawkins, resulta ser que búrlense de los cristianos, sáquenlos del mercado de ideas, no los dejen hablar. Si creen en el creacionismo, entonces no los dejen estudiar. Y los llama idiotas, imbéciles, megalomaniáticos, y así sucesivamente. Y esas mismas ideas las trae el comediante que mencionamos anteriormente. Bill Maher. No sé cómo lo pronuncia. M-A-H-E-R. Okay. Bill Maher. Sí. Repite lo mismo en una forma burlona, jocosa y creyéndose inteligente, cuando realmente lo que él está haciendo es repitiendo las palabras de Richard Dawkins. Y yo tengo algunos de sus escritos precisamente del libro The God Delusion. Y claro, es también de Dawkins. De Dawkins. Y entonces aquí viene lo interesante. Se ha tratado de que él vaya al debate con el apologista, el doctor William Lane Craig. Y ese debate lo están buscando más que la pelea esta que vimos. Sí, de Pacquiao con Mayweather. Con Mayweather. Este debate
Sería interesante porque este es un hombre bien competente, el doctor William Lane Craig, a quien conozco personalmente y lo trajimos aquí a Puerto Rico en febrero del año 2013. Y Dawkins ha evitado discutir con un hombre de esta preparación. ¿Por qué? Porque sabe que va a perder el debate y entonces haría el ridículo con sus seguidores como Sam Harris y Bill Maher. Y no vende más libros. No vende, y Dennett por otro lado en los Estados Unidos y otros más. Quiere decir, si vamos a buscar la verdad en forma objetiva, ¿por qué no hacerlo? Pero es que hay unos intereses creados de parte del nuevo ateísmo que se diferencia del ateo clásico. Hay algunos ateos clásicos que se sienten avergonzados de las expresiones del nuevo ateísmo que presenta Richard Dawkins y el otro Bill Maher y Sam Harris. Y esto es sumamente significativo. ¿Por qué se sienten avergonzados, pastor? Porque hacen aseveraciones que no son científicas. Ah, ok. Que están basadas en el prejuicio. ¿Cómo va a hablar de que nosotros tenemos prejuicios, que no somos inteligentes, etcétera, etcétera, cuando él presenta una plataforma completamente llena de burla, completamente llena de mucha maldad? Él presenta también... El ateo clásico no es así. No, el ateo clásico es no más es así. respetuoso. Más respetuoso, utiliza la evolución, algunos conceptos de la ciencia, pero esta gente no. Esta gente es, búrlate de ellos, te lo digo yo que soy científico. En otras palabras, casi está rogando, créeme que lo que te digo es cierto, eso es lo que pero está. es curioso, hablando yo con hermanos cristianos, y yo en mi búsqueda y en mis lecturas, yo lo que estoy descubriendo, pastor, es que la ciencia es aliada del cristiano para probar y destruir toda, perdóname la expresión, toda esta poca vergüenza. Sí, recuerda lo siguiente, esta lucha cultural es una lucha también espiritual. Ajá. ¿Ve? No la lucha espiritual que tienen algunos por ahí que ven demonios hasta en las goteras del agua y cosas así. Correcto. No es ese, sino esto hay fuerzas espirituales de maldad, como nos dice a nosotros Efesios. La epístola a los Efesios. El asunto es que nosotros sabemos eso, pero ellos no. Otra cosa es que el cristiano, teniendo esta verdad, debe traer mejores argumentos. Una de las fallas de la iglesia es el tener su experiencia cristiana simplemente en el sentimiento, en cómo se siente. Y ahora nos están haciendo el reto. Al hacernos el reto, tenemos que dar respuestas a personas que están rogando. Si esto es verdad, demuéstramelo. Correcto. Hay empiricistas, gente que quiere ver evidencia. Por lo tanto, las tenemos. El que uno no las sepa en el momento no quiere decir que no existan. Correcto. Dile, pues dame la oportunidad de yo investigar esto y nos sentamos con respeto y con mucha objetividad. Correcto. Esto es importante cuando hablo de la objetividad, porque estábamos hablando en el almuerzo de que cuando se va a debatir, eviten entrar en el tercer nivel que llamamos de la filosofía. Hay 3 niveles, que es el nivel teórico. El segundo nivel es el nivel existencial, que ahí es donde está la televisión, donde está la música, las películas, los videos, y ahí se introducen ideas. ¿Ve? Y el tercero es el talk show, que muchos de estos temas se tocan, un talk show que está lleno de prejuicios y de burla. Usted puede ver, sin mencionar nombres, todo el mundo sabe, se invita a un cristiano serio y se llevan a 3 personas que se van a burlar de él. ¿Y cualquier parecido con la realidad puertorriqueña? Sí, es que es una realidad. A mí me invitaron hace como 4 o 5 años, quizás más, a una discusión con un médico ateo. Y yo le dije que en este foro que él me pedía, no, pero que fuéramos entonces, yo sugerí la Universidad Interamericana que tiene allí
a una capilla, Ujú. vamos allí y que me llama es Univisión y me dice, no, no estamos interesados en esa forma, porque esto es bien importante. Le dije, vamos a la universidad, hablamos y ustedes ponen el programa en la televisión. Yo en lo personal no les voy a cobrar nada. Correcto. Y la otra persona creo que tampoco. Pero queríamos hablar sobre la existencia de Dios al respecto. De una manera seria, Sí, respetuosa. exacto. No un programa donde el cristiano es burlado. Sí, y entonces no importa por mejor respuesta que dé, ya el asunto es si este moderador no es objetivo, va a tratar de burlarse. Correcto. No va a respetar. Y todo dice que tiene un programa serio, mas sin embargo lo que hace es buscando rating con los cristianos. Sí. Porque hay una audiencia cristiana que va a ver esos programas. Claro, claro. Y muchos se sienten mal porque ven la burla. Y entonces me van a decir a mí que tenemos prejuicios los cristianos. Ujú, ujú. Cuando nosotros ministramos a cualquier persona, a cualquiera, al pobre, al rico, al que es deambulante, al drogadicto, al homosexual, al transgénero, con amor. El asunto es que si se le presenta una mentira de que no pueden cambiar porque nacieron así, entonces los están engañando y el día que quieran cambiar, que no dicen que no puedo cambiar porque nací así. No, la gente escoge y son responsables de sus hechos, pero la iglesia dice, el día que decidas cambiar, estamos aquí para darte la mano. ¿Sí? Estamos aquí para ayudarte. El borracho, el alcohólico, todos han venido y han sido transformados. Los pandilleros que han llegado han sido transformados. Yo nunca he visto a El alguien... mentiroso, el Han sido cleptómano, el adúltero, Han todos, sido transformados. todos. Todos. Y recuerde bien, por ejemplo, en la época de los 70, uno de los problemas grandes que tenía Puerto Rico era el alcoholismo. Siendo la capital del ron del mundo. ¿Y cómo llega a la iglesia? ¿Se prohibió acaso que se vendiera el ron? No. Lo que se hizo fue que se le ministró a todas esas personas que si querían cambiar, había una forma de cambiar. Correcto. En Cristo Jesús, y los que lo han recibido, yo tengo personas que han sido alcohólicas, Sí, sí. y al recibir el mensaje de Jesús, gloria al Señor, han sido transformadas. La sociedad nuestra, pues, muchos están haciendo, la nueva generación, puede cumplirse aquello que dice Jeremías, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen el agua. Sí. Tremendo. Hermanos, ya hemos establecido el pie para el próximo programa. Vamos a seguir tocando esto de los aspectos teóricos, existenciales, tipo talk show, para que cada uno de nosotros vaya viendo cómo discernir lo que estamos viendo. Amigos, nos tenemos que despedir. Alerta Cristiano. Una vez más, pastor, gracias. Dios le bendiga. Siempre. Hasta la próxima, amigos. Alerta Cristiano.